Jóvenes del cuarto año de secundaria, les saluda el profesor Elvis Carlos y el día de hoy vamos a desarrollar la clase de manera grabada. Les pido por favor que presten bastante atención a este video, ya que vamos a desarrollar la clase como que si estuviéramos en Zoom y al término les voy a pedir por favor que desarrollen la práctica calificada de la clase de hoy. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la vida, el estilo y las obras de este señor que aparece en la fotografía. Su nombre, Julio Ramón Ribeiro, y es uno de los más destacados escritores que ha producido las letras peruanas. Él pertenece a una generación del 50. Así se hizo llamar, denominar esta generación de grandes escritores que destacaron en narrativa, en poesía. Sin embargo, Julio Ramón Ribeiro destaca en el género narrativo. Entonces, el día de hoy hablaremos de la narrativa de la década del 50. Me estoy refiriendo a aquellos escritores que destacaron allá en los años 1950. Julio Ramón Ribeiro nace en uno de los barrios más acomodados de nuestra capital, Miraflores, en el año 1929. Él estudió en el Colegio Champañá de Miraflores y terminó sus estudios universitarios. Él estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias al roce que tenía con muchos conocidos allá en la universidad, y sobre todo por el talento que empezaba a descubrirse en él, Julio Ramón Ribeiro viaja a España becado por el Instituto de Cultura Hispánica. Colabora en varias revistas nacionales y extranjeras. Quiere decir que se convierte en un redactor, en un periodista. Permanecerá varios años allí en Europa, en Francia, en la ciudad de París, soportando también a la vez crudas condiciones de vida, ya que la vida de escritor no es bien remunerada, al menos en esos tiempos no lo ha sido. Además también, debido a la crisis mundial que se había desatado por culpa de las guerras mundiales. En este caso ya había ocurrido y había pasado la Segunda Guerra Mundial y Europa estaba aún reponiéndose en cuanto al ámbito político, social y sobre todo económico. Este contexto lo obligó a realizar diversos trabajos para poder subsistir, mantenerse. En el año 1954, cuando él tiene apenas 25 años de edad, se da a conocer en el campo de la literatura, pues publica su primer libro de cuentos, Los gallinazos sin plumas. Al volver al Perú, escribe Al pie del acantilado en el año 1959. Ya para este tiempo él tenía 30 años. Esta obra, Al pie del acantilado, le concede el Premio Nacional de Novela. Ya en Lima se va haciendo un lugar, uno de los preferidos, uno de los más leídos en esa época. En el año 1973, lamentablemente se le detecta cáncer a los pulmones y por este motivo es sometido a varias cirugías, operaciones. Aún así, él se niega a dejar ese vicio que lo llevó a enfermar, el cigarro. Vuelve al Perú en el año 1993 para quedarse ya definitivamente aquí en su tierra natal. Tenía 64 años de edad. Ahora, la crítica literaria le era favorable. Ya era un escritor consolidado,
famoso, célebre, importante, que había destacado, y por lo tanto se le considera como un escritor de primera línea, como un maestro de la cuentística latinoamericana, por su estilo sobrio, fluido y vivencial. En el año 1994, en el mes de agosto, gana el premio Juan Rulfo en el país mexicano. Sin embargo, meses después, Julio Ramón Ribeiro fallece. Julio Ramón Ribeiro se destaca porque escribió de una forma muy sencilla el transmitir la realidad peruana, una realidad evocada en el ámbito social, allá por la década de los 50 hacia adelante, época de grandes cambios en la sociedad limeña, capitalina, ya que desde esa década de los 50, la gente comienza a migrar. La gente que vivía en el campo deja esa naturaleza, ese ambiente tan tranquilo, sosegado, y decide aventurarse a venir a la capital. Esa época de los 50 es conocida como la gran migración, el surgimiento además debido a esta invasión de peruanos, de compatriotas que vienen de provincia a la capital, hace que aparezcan, surjan, se invadan las grandes barriadas. Y además, producto de ello, se dé una marginación de todo tipo. Los problemas sociales y existenciales que crean el racismo, la discriminación, ya que las personas provincianas son mal vistas por gente, digámoslo así, realmente que no tiene valores y que se cree superior a la gente de provincia. Ahí está el problema de los limeñitos, las limeñadas que se discrepan y se presentan en esos contextos. Los personajes de sus obras son un reflejo del mundo que le tocó vivir. Oscuros habitantes limeños, seres que viven en los arenales, profesores, escritores y burócratas, se convierten en los protagonistas de sus cuentos, novelas, obras de teatro. Julio Ramón Ribeiro también se caracteriza porque emplea la burla, el sarcasmo, para ofrecernos un contraste necesario que hacía más viva la descripción de los hechos. Los personajes de sus obras fueron descritos con mucha precisión en el ámbito físico, moral y social. Nos muestra las angustias, las frustraciones de sus personajes, presencia del escepticismo. Penetró en diversos planos psicológicos, sociales e imaginativos. Julio Ramón Ribeiro ha escrito las siguientes obras literarias. En cuentos, que pertenece al género narrativo, escribió en el año 1955 Los gallinazos sin plumas. En el año 1958, Cuentos de circunstancias. En el año 1964, Las botellas y los hombres. En el año 1972, El próximo mes me nivelo. En el año 1977, Silvio en el Rosedal. En el año 1992, La palabra del mudo. Y en el año 1994, Cuentos completos. Recuerda, todos estos mencionados son cuentos que pertenecen al género narrativo. También escribió novelas. Sabemos que las novelas son textos más extensos que los cuentos. Existe en las novelas una multiplicidad de temas a tratar y también hay una gran cantidad de personajes que participan en las acciones. Entre sus novelas que ha publicado están Crónica de San Gabriel, publicado en el año 1960, Los geniecillos dominicales, publicado en el año 1965, y Cambio de guardia, publicado en el año 1976. También escribió teatro.
Y dentro de sus obras teatrales tenemos Vida y Pasión de Santiago el Pajarero. Esta obra teatral hizo que él gane el Premio Nacional de Teatro en el año 1975. Escribió otro teatro al cual llamó Atusparia, que fue dado a conocer en el año 1981. También ha escrito ensayos literarios. Los ensayos literarios que ha publicado son Prosas apátridas, La casa sutil y Dichos de Luder. Escribe un libro de memorias autobiográfico denominado La tentación del fracaso. A continuación te presento el análisis literario de el cuento más popular de Julio Ramón Ribeiro, Los gallinazos sin plumas. Análisis literario, fondo y forma. Los gallinazos sin plumas pertenece a la corriente literaria, literatura del vanguardismo peruano. Recuerda que estamos en la corriente literaria denominada vanguardismo. Aquel vanguardismo que inició con César Vallejo y su publicación de Trilce, ¿recuerdas? Ya, desde más allá, más o menos el año 1922 hasta esta época, y aún más se habla en el Perú de vanguardismo. Entonces, la obra Los gallinazos sin plumas pertenece a la literatura del vanguardismo peruano. Ya habíamos mencionado también a la denominada etapa narrativa del 50. Género literario, narrativo. Especie, cuento. Estilo, prosa. Cuando me refiero a estilo, significa de que la obra literaria está escrito de canto a canto y que las oraciones están organizadas en párrafos. Narrador que presenta omnisciente, es decir, un narrador en tercera persona. Aquel narrador que todo lo sabe, que todo lo dice, que todo lo maneja, que todo conoce acerca de sus personajes. El escenario no se describe exactamente cuál es el lugar o dónde es el lugar donde se desarrollan las acciones, pero podemos deducir que es un espacio marginal, urbano de Lima. Un corralón donde crían cerdos, una chanchería y cerca al lugar donde viven los personajes principales hay un basurero, un basural, un cúmulo de desechos que la gente limeña lleva pues a botar sin tomar conciencia de la contaminación y el peligro ambiental que puede generar. Tema principal del cuento, la explotación de dos niños humildes, desamparados, huérfanos de padre y madre, que viven bajo el cuidado, aunque no es tanto el cuidado, sino la explotación de su propio abuelo, un abuelo desalmado. Otros temas que desarrolla el cuento son la miseria, el abuso contra los niños, el abandono, la marginalidad y la frustración. Estructura de este cuento está organizado en 7 secciones. Es un cuento corto. Personajes principales tenemos a Efraín y Enrique. Ambos, Efraín y Enrique, son nietos de Don Santos. Ellos viven en la pobreza. Efraín y Enrique simbolizan, anota, subraya este dato, Efraín y Enrique simbolizan a los gallinazos. Sin plumas porque están desamparados, son huérfanos, no tienen una casa, no tienen alguien quien cuide de ellos en cuanto a su salud, educación, alimentación, vestimenta. Si bien es cierto, viven con el abuelo, pero el abuelo para nada cuida de ellos. Al contrario, trata de beneficiar su existencia de los muchachos y hace que ellos trabajen para que el anciano este salga beneficiado.
Entonces Efraín y Enrique simbolizan a los gallinazos sin plumas, aquellas aves rapaces que andan buscando alimento en medio de los muladares, en medio de los basureros. Ellos son los gallinazos limeños que abundan en los arenales, en los basurales, porque Efraín y Enrique, es cierto que para poder vivir tienen que alimentarse buscando restos de comida en los basurales. Don Santos es un hombre ya de avanzada edad, tiene aproximadamente 60 años y es cojo. Una de sus patas es una pata de palo. Se caracteriza porque es perverso y por ser una persona muy amargada, muy colérica. Reniega bastante. La ambición corroe su alma y no siente amor por sus desamparados nietos, a quienes explota sin piedad. Lo único que piensa es hacer engordar a su puerco pascual para poder venderlo a un buen precio a costa de la vida de sus nietos. Para Ribeiro, el abuelo simboliza el capitalismo, un sistema económico que está explotando a las personas en esos tiempos. Recuerda que el capitalismo gana protagonismo debido al triunfo en la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos sobre los países europeos y también asiáticos. Entonces, Ribeiro refleja esa realidad de ese contexto. Personajes secundarios, Pascual. Pascual es el nombre del cerdo, el puerco que todos los días tiene hambre y que emite sonidos culturales para que le alimenten. Pedro es un perrito chusquito, no es de raza, y tiene una enfermedad, tiene sarna. Este perrito es encontrado en medio del basural por Enrique. Enrique lleva al perrito a casa y promete cuidarlo. Sin embargo, después Pedro, el perrito, va a ser devorado por el cerdo Pascual. Quien tira al animal al lugar donde estaba el cerdo es el abuelo Don Santos. Cuán perverso es este hombre que prefiere calmar los gritos de hambre de su cerdo dándole comida al pobre perrito. Valoración de la obra: tenemos un valor literario, un valor social y un valor lingüístico. Por favor, detienen aquí el video y leen la importancia que se destaca en el punto número 11, que es la valoración literaria, social y lingüística. El mensaje que deja este cuento es que los gallinazos sin pluma simboliza la explotación contra los pobres, y esto debe terminar para que pueda haber paz en la humanidad. Ribeiro es crudo al narrarnos una triste realidad, lamentablemente. En esos tiempos había muchos pobres en Lima, y los niños, sobre todo, sufrían esa consecuencia. Los dos niños protagonistas, Efraín y Enrique, sufren la explotación sin misericordia por parte de su diabólico abuelo Don Santos. Este cuento nos lleva a una profunda reflexión humana en contra del abuso y la violencia. Aquí tenemos el argumento de la obra. Pueden, por favor, detener aquí el video y leer. Y aquí también tenemos el argumento contado. Vamos a darle play y vamos a escuchar de qué trata Los gallinazos sin plumas. Hola chicos y chicas, hoy enseñaré un breve resumen de la obra Los gallinazos sin plumas. Autor Julio Ramón Ribeiro. También quiero mandar saludos a mi profesor Alberto Arias del Jerónimo Jiménez del quinto grado C. El resumen de la obra Los gallinazos sin plumas es el siguiente. Efraín y Enrique eran dos niños que vivían junto a su abuelo Don Santos, que criaba cerdos para vender. Efraín y Enrique, a levantarse, dijo su abuelo. Desde temprano los mandaba al basurero a buscar desperdicios para alimentar
a un cerdo que tenía por nombre Pascual. Aquel cerdo cada día comía más, tanto así que don Santos obligó a sus nietos a ir al muladar, que está al borde del mar. Al llegar ahí pudieron observar que había demasiada basura y bastantes gallinazos, y se pusieron a buscar y hallaron muchas cosas. A su abuelo le agradó tanto que les dijo que irían 3 veces por la semana. Pronto formaron parte de aquel lugar y los gallinazos, acostumbrados a su presencia, laboraban a su lado escarbando con sus picos. Cierto día, cuando Efraín buscaba algo, sintió una hincada en su pie. Fue un vidrio que le había causado una herida. Se enfermó mucho que don Santos mandó solo a Enrique a trabajar. Él, al regresar a casa, trajo un perro que le puso por nombre Pedro. Al día siguiente, Enrique amaneció resfriado y no pudo salir a trabajar. Al ver el abuelo a sus nietos enfermos, enfureció y dijo: «Ustedes son basura, son unos pobres gallinazos sin plumas». Los dejó ahí y se fue en busca de desperdicios para Pascual. Durante 3 días fue al basural y no pudo más. En la noche, Pascual daba unos gruñidos de manera desesperado. Al siguiente día, Enrique fue obligado a volver al basurero. Al regresar a casa, se dio con la sorpresa de que no había Pedro, su perro. Inmediatamente se dio cuenta que su abuelo le había dado su comida a Pascual. Él solo pudo ver sus patitas y su cola. Fue ahí que su nieto se enfureció y golpeó con una varilla a su abuelo. Y el abuelo se precipitó de espaldas al chiquero, con la pata de palo quebrada. Estaba de espaldas en el fango, tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual, que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente al lodo. Enrique corrió en busca de Efraín y, huyendo de aquel lugar, desde el chiquero llegaba el rumor de una gran batalla desatada en ese lugar. Esto ha sido un breve resumen de la obra Los gallinazos sin plumas. Espero que les haya gustado y dale like. Muy bien, hemos escuchado el argumento del cuento Los gallinazos sin plumas. Como bien sabemos, un cuento es una breve narración de sucesos ocurridos en un determinado lugar. Participan pocos personajes y, sobre todo, solamente se desarrolla un eje temático. Primera pregunta dice: ¿quiénes son los gallinazos sin plumas en el texto de Ribeiro? ¿Quiénes simbolizaban, quiénes representaban a los gallinazos sin plumas? Simbolizan a Efraín y Enrique. Por lo tanto, marcamos la alternativa E. El premio que recibe Juan Ramón Ribeiro en el año 1994 es, recordamos, es el premio Juan Rulfo y lo recibe en México. Pregunta número 3. El escenario utilizado por los autores de la narrativa de la generación de los 50, las barriadas. Comienzan a invadirse las urbes, los barrios se empiezan a crear, a ponerse. Lima comienza a poblarse. 4. Una característica resaltante de los personajes de Julio Ramón Ribeiro es que él nos habla de temas que ocurren en la realidad y para eso utiliza seres marginados, personajes que en otros autores o en otras obras no tendrían relevancia, pero en las obras de Ribeiro justamente cobran protagonismo esos personajes marginados. Número 5. ¿Cuál de los siguientes títulos corresponde a una novela de Julio Ramón Ribeiro? Novela.
tenemos los geniecillos dominicales. Vamos a, un momento, borrar. Ya. Y la pregunta número 6, ¿cuál es el final de los gallinazos sin plumas? Enrique y Efraín se marchan, huyen. El desenlace del cuento es el siguiente. Mm, Se sabía que cuando Enrique retorna, se da cuenta de que no está su perrito Pedro y va a preguntarle a don Santos, su abuelo, que qué había pasado con don Pedro, con el perro Pedro, perdón. Y el abuelo se hace al desentendido. Sin embargo, eh, eh, el niño Efraín, el niño Enrique quiere zafar, quiere escapar, pero no se escapa de la pronta golpiza que quiere darle su abuelo. Y al esquivar uno de los golpes que su abuelo le da, el abuelo cae de espaldas con dirección al chiquero del cerdo y Enrique junto con su hermano, apoyado en su hombro, logran escapar. Desde lejos, mientras ellos se van alejando, escuchan eh, los gritos del cerdo, satisfaciendo su hambre al parecer, tragándose a su vez a su dueño Don Santos. Mientras tanto, Enrique y Efraín huyen del hogar del anciano y tratan de buscar un futuro que la verdad se desconoce porque la obra culmina con ello. Ellos se aproximan a un futuro incierto. Jóvenes, de esta manera estamos terminando la clase. Les pido por favor que ustedes lean la página 187 y desarrollen la página 188. Los alumnos que no tienen el libro, siempre se les da una alternativa para que puedan presentar la actividad del libro. Y esta actividad consiste en escribir el argumento de otro de los cuentos importantes de Julio Ramón Ribeiro que se titula Alienación y que trata el tema del racismo y también de un tema que a veces adolecen los adolescentes, ¿no? Los complejos de querer aparentar ser otro cuando realmente no lo son. Van a subir una foto de esta parte de acá, donde están las preguntas resueltas, y otra foto de la página 188 resuelto por ustedes a la plataforma. Eso sería todo. Muchas gracias.